Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema de contaminación ambiental. Este tema es muy conocido, muy sonado, ya que siempre se habla de la constante contaminación que se viene haciendo a nuestro planeta. Entonces, cuando hablamos de la contaminación ambiental, chicos, se denomina contaminación ambiental a la presencia de cualquier agente que pueda ser físico, químico o biológico y que este agente pueda ser nocivo para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien que puedan ser perjudiciales para la vida o la vegetación en nuestro planeta. Entonces, todo agente físico, químico, biológico que ponga en riesgo la vida de los seres vivos en nuestro planeta se le va a denominar como contaminante. Entonces, ahora, ¿cuáles son las causas de la contaminación ambiental? Las causas de la contaminación ambiental son muy diversas y entre las que tenemos los desechos sólidos domésticos, lo que nosotros eliminamos en nuestros desperdicios diario, ¿sí? Los desechos sólidos industriales, el exceso de fertilizantes y productos químicos, ya que en la actualidad toda la agricultura mayormente está basada y controlada a través de productos químicos, y estos productos químicos, quiera o no, perjudican a el ambiente. Luego también la tala indiscriminada es un tipo de contaminación ambiental, la quema de residuos sólidos, ¿ya? En este caso, que pueden ser de diversos residuos sólidos, ya sean domésticos o industriales. El exceso de residuos sólidos, que se conoce como basura, ¿no? Es un nombre vulgar, pero en sí reciben el nombre de residuos o desechos sólidos. El monóxido de carbono producidos por la combustión de los combustibles fósiles, ¿no? Como el petróleo, la gasolina. ¿Y esto quién los da? Las máquinas industriales, los vehículos, los aviones. Entonces, el exceso de este monóxido de carbono también es un agente contaminante, es un causante de la contaminación ambiental. Las aguas residuales que vienen de los desagües, más conocido como las aguas negras, que estas van a parar, muchas de estas van a parar a los mares, a los ríos, sin haber sido tratadas. Porque lo ideal es que estas aguas negras que provienen de nuestros desagües tienen que ir a una planta de tratamiento y luego de ahí, una vez sido tratada esa agua, puede regresar a los ríos y a los mares. Pero muchas de estas aguas negras no son tratadas y son desembocaduras directamente en los ríos, en los lagos, y de esa manera es un agente también contaminante, ¿no? Entonces vamos a tener una diversidad de causas, chicos, ¿no? Que van a ser considerados contaminantes para nuestro planeta. Ahora vamos a ir conociendo cada uno de los tipos de contaminación que nosotros podamos entender acerca de los agentes que van a contaminar a nuestro planeta. Por ejemplo, vamos a empezar con la contaminación del agua. Como su propio nombre lo dice, es aquel agente extraño, aquel cuerpo extraño que va a incorporarse al agua, siendo perjudicial y nocivo para la vida de los seres acuáticos. Es así que nos dice, la incorporación al agua de materiales extraños, como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos de aguas residuales, esta materia deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para el uso pretendidos, ¿no? Por ejemplo, para el uso de nosotros, que es el agua potable, o incluso para la vida de los seres que habitan en esos ecosistemas. Entonces, como nosotros podemos observar, estas son las aguas negras o aguas residuales que van hacia los ríos, hacia los lagos, hacia los mares, y de esa manera esta agua negra contiene productos químicos, microorganismos, entonces todo esto puede alterar el ecosistema de este río y alterar la vida de los seres que habitan ahí, ¿no? Causándole la muerte. Entonces ese es un tipo de contaminación. Vemos otro tipo de contaminación acá, como residuos sólidos son arrojados al agua
y estos son causantes de contaminantes, ¿no? Porque muchos de estos seres que viven en estos ecosistemas pueden ingerir inclusivamente estos residuos sólidos y les causa la muerte. Entonces vemos un tipo de contaminación que es la contaminación del agua. Por acá vamos a ver otro tipo de contaminación, que es la contaminación del suelo. Es igual, toda contaminación va a ser una incorporación de cuerpos extraños. En este caso es la incorporación al suelo de materia extraña como la basura, ¿no? Vulgarmente llamado basura, que se les llama residuos sólidos. También tenemos desechos tóxicos, productos químicos, pesticidas, plaguicidas, ¿no? En la industria agrícola, como les estaba diciendo, ahora el control biológico, el control de las plagas se van a controlar utilizando pesticidas, plaguicidas, y esos productos químicos caen a la tierra y de esa manera están deteriorando también el suelo, ¿no? Entonces viene a ser un tipo de contaminación del suelo. También tenemos los desechos industriales, como vemos, por ejemplo, acá en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, los residuos de combustible fósil, que es el petróleo. Ustedes están viendo qué grave contaminación se hace al suelo y este tipo de contaminación es irreparable. Esto produce un desequilibrio tanto físico, químico y biológico que afecta negativamente a quién, a las plantas y animales, inclusive al hombre. En este tipo de suelo lleno de petróleo, acá no puede crecer ningún tipo de planta, ningún tipo de microorganismo se puede desarrollar, inclusive el hombre no puede habitar estas zonas por la contaminación, ¿no? De este combustible fósil que es el petróleo, o de los residuos sólidos. Miren estos residuos sólidos que son arrojados al suelo, cómo deteriora el ecosistema y va a alterar el desequilibrio de todos los seres que puedan vivir en este pequeño ecosistema. Entonces nos vamos a dar cuenta que la contaminación del suelo va a ser la incorporación de diversos agentes que pueden ser sólidos, pueden ser productos tóxicos, líquidos, químicos, pesticidas, plaguicidas, etcétera, ¿no? Que van a producir un desequilibrio en el desarrollo de la vida de los seres. Luego vamos a ver por acá otro tipo de contaminación, porque no solamente existe el tipo de contaminación del suelo y del agua, también vamos a tener otro tipo de contaminación por acá, que es la contaminación del aire. La contaminación del aire es una de las contaminaciones más frecuentes que se da por el aumento de este señor, de gases tóxicos como el monóxido de carbono. El monóxido de carbono y otros gases, como los CFS, que eran los clorofluorocarbonos, otros gases que van a alterar la atmósfera, estos van a crear un desequilibrio biológico muy negativo, ¿no? Muy negativo, y hace que el aire es un factor muy importante para todos los seres vivos, ya que dentro del aire encontramos el oxígeno. Pero al encontrar estos gases nocivos, puede causar la muerte en los seres vivos como las plantas, animales y los microorganismos, ¿no? Entonces, afecta negativamente a la salud, incluyendo la salud del hombre, ¿no? Entonces, vemos acá, por ejemplo, las industrias son las más contaminantes, las que producen mayor tipo de contaminante al aire. También el parque automotriz, es decir, los vehículos mayores o menores, pueden ser motos, mototaxis, vehículos mayores como los autos, camiones, trailers, todos ellos van a emanar el monóxido de carbono que resulta de la combustión del petróleo, que es un combustible fósil, y este monóxido de carbono contamina, afecta negativamente a la salud de todos los seres vivos. Luego vamos a tener otro tipo de contaminación que es la más nociva, la más peligrosa, que es la contaminación radioactiva, que es aquella contaminación que deriva de la dispersión de materiales radioactivos. Los materiales radioactivos son utilizados por el hombre, por supuesto. Estos materiales radioactivos son utilizados por el hombre, pero se utilizan en las llamadas plantas o centros nucleares, ¿no? Que son lugares donde utilizan estos productos radioactivos que tienen una gran utilización para la generación de energía. Estos productos radioactivos producen muchísima energía, pero es muy peligrosa porque es muy frágil.
¿A qué se refiere frágil? Con que alguna variación de estos radioactivos puede alterar en una explosión, ya sea, por ejemplo, en Japón, siempre se ha utilizado bastante este tipo de centrales radiactivas, y nosotros tuvimos, por ejemplo, una explosión de un centro nuclear que fue en el año 1986 en el centro de Fukushima, ¿sí? En ese centro, en ese lugar en Fukushima existía un centro nuclear, en la cual por desperfectos, ¿ya? Por desperfectos causó una explosión, matando millones de personas. Y no solamente causó la muerte de todas esas personas, sino también que la expansión radioactiva hizo que en todos esos kilómetros de expansión de la radiación no pudiera crecer ningún tipo de vegetación ni se pudiera desarrollar algún tipo de vida, debido a que la radiación puede estar permanente por varios años, inclusive décadas. Entonces, este tipo de radiación, de contaminación es muy peligrosa. Inclusive, chicos, en el año 2011, más o menos en el mes de marzo, que se dan las temporadas de tifones, que se dan las temporadas de huracanes, un huracán ocasionó un tsunami, un terremoto, no, fue un terremoto de una magnitud de 9 grados que ocasionó un tsunami, y este tsunami, las olas que fueron tan grandes que invadieron un centro nuclear, también fue en Japón, exclusivamente el centro nuclear de Daiichi. Y este centro nuclear en la actualidad es deshabitado. Y de las 11 plantas nucleares que tenía, fueron 4 las que fueron afectadas. E incluso científicos japoneses, ellos dieron su vida para ingresar a estas plantas nucleares para ver si existían radiaciones. ¿Por qué dieron su vida? Porque la radiación es tan peligrosa que basta que nosotros tengamos un acceso a esta radiación para que nos pueda causar alguna mutación genética y causarnos la muerte. Y en la actualidad, estos centros nucleares de Daiichi siguen inoperativos, ¿no? Hasta que esta radiación sea eliminada y pueda darse una autorización, ¿no? Por estos que controlan a los centros nucleares, y de esta manera puedan volver a ser utilizados. Entonces, la contaminación radioactiva, chicos, es un tipo de contaminación muy, muy peligrosa. Luego vamos a tener otro tipo de contaminación que de repente dirán, ah, profesor, no es contaminante al medio ambiente, pero sí, tenemos la contaminación acústica y la contaminación visual. Cuando hablamos de la contaminación acústica, es la contaminación que se da por el ruido, ¿no? Es una contaminación debido al ruido que provocan las actividades industriales, sociales, la de transporte, que pueden provocar malestar, irritabilidad, insomnio, sordera parcial, puede causar estrés. Entonces, esta contaminación acústica sí altera, es nocivo para el desarrollo no solamente del hombre, sino también de otros seres. Por ejemplo, la contaminación acústica se puede dar para los insectos. Los insectos son muy sensibles a este tipo de contaminación. Y como por ejemplo las abejas, tenemos que es uno de los insectos que ayudan muchísimo a la propagación de la polinización. Entonces, si son afectados estos insectos, la polinización se ve afectada. Es decir, que menos plantas se van a reproducir. Y al reproducirse menos plantas, nosotros vamos a tener menos alimento. Es una cadena. Entonces vamos a dar que la contaminación acústica también es un factor muy nocivo para el desarrollo del bienestar de los seres vivos. Y tenemos la contaminación visual, ¿no? Que se produce generalmente por las instalaciones industriales, paneles publicitarios, coloridos, edificios, infraestructuras que deterioran la estética del medio ambiente, ¿no? Un ejemplo muy claro, tenemos la Gran Manzana en Estados Unidos, que es un tipo de contaminación visual en la cual en estos lugares antiguamente existían algunas poblaciones de aves, de insectos,
Y debido a esta contaminación visual, ellos se han visto afectados y han tenido que migrar hacia otros lugares. Igual tenemos acá en Japón, tenemos la contaminación visual muy notoria, ¿no? Entonces, vamos a tener estos tipos de contaminaciones que van a alterar el desarrollo de los seres vivos en nuestro planeta. Ahora, todo ese tipo de contaminación, hemos visto causas, toda causa va a tener una consecuencia. Entonces, ¿cuáles vienen a ser las consecuencias de la contaminación en nuestro planeta? La contaminación en nuestro planeta va a dar daños muy graves a nuestro planeta, como por ejemplo, tenemos daños en la capa de ozono, ¿sí? La destrucción de nuestra capa de ozono. Vamos a tener la famosa lluvia ácida. Pero, ¿qué viene a ser la lluvia ácida? Cuando hablamos de la lluvia ácida, ¿sí? Vamos a hablar de una lluvia en la cual las nubes, ya sabemos que las nubes son las que acumulan el vapor de agua, ¿no? En un estado gaseoso, pero estas nubes también están acumulando óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre o trióxidos de azufre. Y estos ácidos, ¿ya? Estos ácidos son gases que se producen son producidos por el hombre. Entonces, esos gases ácidos suben también a la atmósfera y se adhieren y se juntan junto con las nubes. Y cuando las nubes se precipitan, cae, ¿no? Ya en cambiado de estado de gaseoso a líquido en forma de lluvia, esta lluvia también contiene estos ácidos y a eso se le llama lluvia ácida, que es muy perjudicial, sí. Como son ácidos, entonces no es una lluvia que va a beneficiar a las plantas o a los animales, no, sino va a ser perjudicial. Causa el deterioro del suelo, causa que las plantas mueran por la acidez de la lluvia, y tenemos acá cómo vemos cómo las plantas son perjudicadas y todos los seres que reciben esta lluvia ácida, ¿no? Tenemos también la deforestación, que es una consecuencia de la contaminación ambiental, propagación de enfermedades. Las enfermedades aparecen debido a los diversos tipos de contaminaciones que nosotros realizamos. Otro, por ejemplo, tenemos el efecto invernadero, que es este señor de acá. El efecto invernadero es un efecto natural que siempre ha existido, chicos, en nuestro planeta. Siempre. Es un efecto que permite mantener nuestro planeta en una temperatura estable. Por este lado de acá, que voy a encerrar de color verde, este es el efecto invernadero natural, que ha existido hace millones y millones de años, que este efecto ha permitido la vida en nuestro planeta. Si no hubiera este efecto invernadero, no hubiera vida en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque nuestro planeta sería frío, un planeta frío como Marte, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener que las temperaturas serían muy bajas, ¿no? Entonces vamos a tener que este efecto invernadero es natural, ya que permite que los rayos del sol, como estamos observando, ingresen a nuestro planeta. Estos rayos de sol van a ingresar a nuestro planeta, nos dan luz y aparte nos van a dar calor, manteniendo una temperatura. Y luego estos rayos solares salen de nuestro planeta. Una vez que nos han dado luz y calor, rebotan en la superficie de nuestro planeta y salen hacia el espacio, ¿no? Y esa es la forma natural que siempre ha existido. Pero ahora, el efecto invernadero se habla muchísimo como una consecuencia de la contaminación ambiental, pero no se confundan con que el efecto invernadero es la causante del problema en nuestro planeta, no, sino los gases. Entonces, cuando hablamos de los gases... Profe, el celular tiene poca batería. Entonces, vamos a tener, chicos, que el efecto invernadero es un efecto natural, pero ¿cómo se ve afectado este efecto? Con los gases que el hombre ha producido. Con la diversa contaminación del aire, estos gases van hacia la atmósfera. Y esos gases
son muy perjudiciales y hacen que la atmósfera, como vemos acá, sea mucho más densa, sea mucho más gruesa. Entonces, al hacer la atmósfera tan densa, tan gruesa, con diversos gases contaminantes, los rayos del sol que ingresan a calentar nuestro planeta ya no pueden salir de forma natural de nuestro planeta y se encuentran atrapados. Y de esa manera, ha hecho que la temperatura de nuestro planeta se eleve debido a estos gases que han engrosado nuestra capa, nuestra atmósfera, y ya no permite que los rayos solares salgan de forma natural. Entonces, de esa manera, el efecto invernadero es un efecto que en la actualidad está alterado por el hombre, ¿no? Que es una consecuencia de la contaminación ambiental. Muy bien, chicos, entonces no olvidar que cuando hablamos de contaminación, vamos a hablar de la presencia de cualquier agente, ya sea físico, químico o biológico, que pueda ser nocivo para la salud o la seguridad del bienestar de la población o de todos los seres vivos. No olvidar también que tenemos diversos tipos de contaminación, como las causas, ¿no? Primero, ¿qué causas teníamos? Desechos sólidos domésticos, el exceso de fertilizantes y productos químicos, la quema, la tala de los árboles, los residuos sólidos, el monóxido de carbono producidos por las fábricas, y esto nos dan a tipos de contaminación como la del agua, la del suelo, la del aire, la radioactiva, tenemos la acústica, la visual, y como consecuencia tenemos todos estos problemas ambientales, ¿no? Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso de biología. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.